En el año 2030 se van a cumplir 500 años de lo que se conoce en el ámbito protestante como la Confesión de Augsburgo, que es uno de los documentos más importantes de la fe de los evangélicos, los protestantes. Y en ese marco hubo hace poquito, muy poco, una entrevista, una visita de varios y varias integrantes de la Federación Luterana Mundial al Papa Francisco. Y por eso hoy queríamos hablar con Carla Steilman, que es de la región de Latinoamérica y Caribe y pastora de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Así que vamos a invitar a Carla para participar de este diálogo. Bueno, ¿cómo estás, Carla? Hola, Eugenio, ¿todo bien? ¿Y Así por que ahí cómo está estuviste todo? bien, así que te tocó estar con el Papa Francisco. Qué interesante experiencia, ¿no? Sí, es interesante y estresante también. Sí, mirá qué lindas dos palabras con las que resumís. ¿Por qué? Contanos un poquito, Carla, por qué, digamos, cómo se dio que formaste parte de la delegación y bueno, cómo fue el tema de haber participado, por qué fuiste, quién te invitó, cómo se dio el marco de la visita. Bueno, yo participé como miembro del Consejo de la Federación Luterana Mundial en representación de América Latina y el Caribe. Y no es la primera vez que desde el Vaticano hay invitación y posibilidad de la Federación Luterana Mundial para participar en audiencias privadas con el Papa. Y bueno, esta vez se dio que en la elección de las delegaciones yo fui invitada a participar de ese espacio y bueno, para mí fue también un honor ser parte representando a la región, pero también representando a la IERP, de la que soy pastora y que también es la iglesia que me dio el primer aval para ser parte del Consejo de la Federación Luterana Mundial. Así que claro, ¿y cuánta gente del Consejo participó? Era un grupo, por lo que vi de las fotos, no era tan grande, ¿no? No, del Consejo éramos 7 por las 7 regiones, una persona por cada región. A eso se le agregaron los asistentes del secretario general, la esposa del secretario general, se le agregó también personas del espacio de comunicación de la Federación Luterana Mundial y el cardenal Koch con otra persona de lo que es el Pontificio Concilio para la Unidad de los Cristianos, que es el doctor Agustinus Sander, que se agregó a esa delegación y que nos acompañó a la audiencia papal también. Uh-huh. ¿Y la visita se dio en el marco solamente en el marco de esta preparación de la Confesión de Augsburgo o a raíz de qué se dio la visita? O sea, ¿o llegó una invitación un día, el Papa mandó una carta, vengan que quiero tomar unos mates con ustedes? O... Mira, ojalá, no se el podía Papa, tomar mate por la pandemia. ¿Toma mate el Papa? Bueno, nos dijeron así en la previa que efectivamente toma mate, pero que debido a la pandemia de coronavirus no se podía compartir. Está bien, primer dato, digamos. Bueno, en realidad la visita fue una invitación del Pontificio Concilio para la Unidad de los Cristianos. La invitación llegó el año pasado, en el 2020, para que este año, en el 2021, el Consejo de la Federación Luterana Mundial se reuniera en Roma y fuera parte de una audiencia papal. Eso no fue posible porque la reunión del Consejo fue online, como se sabe, ¿no? Y entonces la delegación se redujo. Y la invitación en sí era para celebrar 3 eventos o 3 hitos importantes. El primero eran los 500 años de la dieta de Worms, que se cumplieron en mayo, en donde, entre otras cosas, al final hubo la excomunión de Martín Lutero, y eso también está conectado con lo que es ese documento de la FLM con los católicos y otras confesiones protestantes que se llama del conflicto a
la unidad, a la comunión. Y bueno, en ese ámbito se invitó para los 500 años de la Dieta de Worms. Un segundo hito fue la celebración del aniversario de la Confesión de Augsburgo, que fue el 25 de junio. Y ahí es muy interesante porque nuestra audiencia con el Papa Francisco fue justamente el 25 de junio, que es el aniversario de la Dieta de Augsburgo, y él lo mencionó en su discurso, y el cardenal que nos acompañaba también lo mencionó varias veces como una fecha muy importante y muy significativa para reunirse con el Papa, ¿no? Y la tercera parte fue para enfatizar el trabajo que existe entre el Departamento de Servicio Mundial de la Federación Luterana Mundial y Caritas Internacionales. Entonces eran como 3 partes de un evento que duró 3 días y que hacía más que nada como para enfatizar y fomentar el diálogo y el trabajo conjunto que hay entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial. Interesante, yo estuve siguiendo un poquito algunos de los diálogos, también seguí la entrevista de Martin Junge, el secretario general de nuestra FLM, y también algunos conceptos que el Papa arrojó, ¿no? Sobre todo cuando habla de ecumenismo, ¿no? Que no es ¿cómo es la palabra que usó? No recuerdo exactamente en este momento, que como que no es una cuestión formal, sino parte, digamos, del espíritu que se vive, una cosa así, ¿no? O sea, ese tipo de diálogo, ¿cómo fue? O sea, ¿cuáles son o qué podrías decirnos de lo que hablaron, digamos? O sea, hasta dónde se puede profundizar. ¿Cómo es un diálogo así a nivel, digamos, en ese nivel, digamos, de diálogo ecuménico? Bueno, con el Papa fue algo muy, muy formal. En realidad, él dio su discurso. Primero el presidente de la Federación Luterana Mundial dio su discurso. Todo estaba muy conectado, obvio, con el tema de la comunión, del conflicto de la comunión. Pero en los ambientes, como por detrás de la escena, como se dice, también con Cardenal Koch y con otras personas que estaban presentes en el evento, se habló mucho sobre qué significa el ecumenismo en todos los niveles, no solo en ese nivel de que una delegación invitada va a participar con el Papa Francisco, sino también en el nivel más eclesial, más de base, ¿no? Los diálogos fueron realmente muy interesantes porque tiene que ver, por un lado, con las personas que entablan esos diálogos, pero también con propios preceptos previos, ¿no? De diálogos ecuménicos, de qué significan, los diferentes contextos es diferente. Así que para nosotros en realidad fue muy interesante escuchar que para el Papa Francisco es importante que el diálogo se dé en todos los niveles. Y algo que Cardenal Koch destacó es que es muy, muy importante que también la gente joven participe y aprenda sobre los diálogos ecuménicos, porque esa es la única manera, según el cardenal, y yo estoy de acuerdo con él, de que los diálogos se mantengan a lo largo del tiempo, que el hecho de que haya personas de diferentes generaciones y diferentes edades formando parte de eso, es en realidad la única forma de que eso se mantenga en el tiempo, para que los diálogos no se terminen cuando la gente ya no esté. Claro, y es que es así, ¿no? Es así, y la verdad que el testimonio de diálogo con la Iglesia Católica es un testimonio muy interesante, porque hay un montón de elementos en los cuales arribamos más o menos hacia el mismo camino, ¿no? El tema de la justicia, el tema del medio ambiente, digamos, el tema de la dignidad humana, ¿no? El tema de la creación. Bueno, la verdad que es un diálogo que me parece que creo que haber marcado los 500 años con haber celebrado en Lund, me parece que también marcó un hito, y bueno, que hay que profundizar, y es interesante, digamos, que de ambas partes hay una disposición y un valor agregado que se le da a ese diálogo, ¿no? Exactamente, sí. Y un interés de hacerlo, ¿no? Sí, sí. Sí, notás que hay un interés, o sea, que no es una cuestión formal nada más. Exactamente, sí, exactamente. Carla, yendo más a, digamos, vos vimos que hay fotos donde estás ahí saludando al Papa. ¿Lo pudiste saludar? ¿Le hiciste saber que eras
más o menos del mismo pago que él? Sí, mira, una de las pocas cosas que uno tiene libre es lo que va a decir al Papa cuando lo saluda. Todo lo otro está escrito en un protocolo. Y bueno, y cuando lo saludé, le dije que, bueno, mi nombre, que venía de Paraguay, y en las fotos que no publiqué, se nota como él se sorprende y me dice, wow, de Paraguay. Y hablamos en español, y él enseguida se dio cuenta que le estaba hablando en español, entonces empezó a hablar en español, y me dice, uy, me trajiste chipa y tereré. Mirá Y qué le dije, interesante. ay, no, y esa expresión de asombro está retratada en fotos, ¿no? Y me dice, bueno, está bien, la próxima. Y fue como un momento de mucha risa y también fue un poco un momento de tranquilidad. Y fue muy interesante porque se notó que con todas las personas que vinieron después y que no eran de Latinoamérica, tenía un saludo muy formal, y todos los que éramos de Latinoamérica, él se enganchaba a hablar un poco más y a hablar en español. Y eso también, además de aliviar la tensión, te hace sentir cómodo, ¿no? Con una persona que sigue recordando sus raíces, obviamente, y que se alegra de ver gente que es de sus propios pagos, como se dice, de su propio rincón del mundo. Genial eso, ¿no? Y cómo te das cuenta, o sea, es una percepción más. Supongo que no debe recibir gente tan seguido, gente este, de su propia región. Así que, y eso, obviamente, ¿no? ¿Cómo marca? Yo por eso quería preguntarte, ¿no? Porque vi que había fotos y demás. Cómo un testimonio más, que lo cultural genera vínculos que no se pueden reemplazar de ninguna manera, digamos, por más discurso que haya, con digamos, contacto, que uno se siente identificado con el otro, pero cuando uno encuentra a alguien de su propia región, que habla su propio lenguaje, sus propios códigos, el tereré, la chipa, capaz que quién habrá entendido de qué se trata eso, ¿no? Así que qué genial eso, ¿no? Y qué bueno Sí, que hayas podido vivir esa experiencia. y efectivamente, después cuando me preguntaban, ay, ¿qué te dijo? Porque es como un momento en el que uno habla muy bajito con el Papa y no escucha quién está alrededor, ¿no? Y entonces cuando yo explicaba qué me pidió, también tenía que explicar lo que era, y tuve que buscar en Eso, Google para que eso, vean las fotos. Eso es lo que dijo. eso te Y iba a el, preguntar. Si ya es difícil traducir lo que es el mate, imagínate el tereré y la chipa. sí, era como, tuve que explicar hasta la receta de cómo se hace la chipa, porque al final estaban interesados todos los que estaban involucrados cómo se hace eso y por qué él se acordó de eso específicamente relacionado con Paraguay, ¿no? Y claro, generó también un lindo diálogo después con la otra gente que era parte de la delegación católica, ¿no? Porque es también un poco conocer lo diverso que es también la iglesia luterana, ¿no? Que también estamos en diferentes contextos y que nuestras culturas son como un tinte para la identidad luterana también. No nos hace más ni menos, es como un tinte especial de cada región. Y que es también, digo dos cosas para destacar ahí, Carla. Cómo digamos, lo sensible que es el Papa Francisco a las cuestiones cotidianas, digamos, como la chipa, los que somos del norte, de Misiones, vos que sos de Paraguay, la chipa es algo de lo cotidiano, digamos, de lo de todos los días, de salir en el auto y comprarle al chipero una chipa para masticar mientras que uno va a una reunión, es lo de todos los días. Y él nos acordó, digamos, no sé, de la media luna. Bueno, si hablara con alguien de Buenos Aires, capaz que le preguntaría por la media luna, digamos, ¿no? Pero se acordó, le mencionaste Paraguay, se acordó de la chipa y el tereré, que es lo cotidiano de todos los días. Y lo otro, digamos, lo que vos señalabas recién, ¿no? Cómo estas cuestiones de lo diario, de la gente, nos une, más allá de las diferencias religiosas, de confesión, cómo el diálogo del diálogo a la comunión también se da a partir de las cosas cotidianas. Digo, las chipas como un símbolo, pero digo, el diálogo se da en las cosas cotidianas, ¿no? Sí, para mí también fue muy emocionante escuchar eso porque él estuvo en su visita a Paraguay hace unos años
Yo me imagino que habrá recibido un montón de regalos de precio invaluable, ya sea económico o emocional, pero él se acordó de la chipa y del tereré, que es lo que, como vos decís, Eugenio, todos acceden y todos tienen, y es lo distintivo también de Paraguay, ¿no? Que el tereré y la chipa como parte de lo cotidiano, como vos decís, eso también es algo muy lindo de sentir cuando uno está en un ambiente así tan protocolar y que alguien te diga algo tan de base, pero tan intrínseco en la identidad y que se acuerde, ¿no? Que sea lo primero que se acuerde cuando vos decís del país al del que venís, ¿no? No, genial, y espontáneo, obviamente, espontáneo y habla, Sí, digamos, bueno, totalmente. esto es parte del Paraguay, parte de la idiosincrasia y del saber popular, de la vida de todos los días de los paraguayos y las paraguayas, ¿no? Así que bueno. O sea, por un lado, digamos, todo lo formal, como señalabas vos al principio, y por otro lado, esos momentos, bueno, lo formal porque es parte, es el Papa, no estás hablando, digamos, no estás en una reunión de amigos, digamos, ¿no? Estás hablando con una autoridad religiosa y un jefe de Estado, ¿no? Así que nada más ni nada menos. Entonces, por un lado todo lo formal y por otro lado estas chispas, digamos, de informalidad que le dan esta característica al diálogo con él, ¿no? Si vos, digamos, ¿cómo es el Papa? ¿Qué dirías vos? O sea, con esa experiencia de haberlo visto así. Mira, es un pastor. Eh, es una persona muy agradable, te da mucha tranquilidad y te hace sentir cómodo en su presencia, aunque él sabe seguramente todo lo que uno pasa para llegar hasta la sala donde él está y te recibe, ¿no? Pero todo su carisma y toda su forma muy amable de acercarse te hace sentir muy seguro también cerca de él, ¿no? Y estaba pensando en cómo describirlo y decía, bueno, es como un pastor, que en realidad te produce tranquilidad y te recibe con alegría, con brazos abiertos y eso es invaluable, que una persona en ese nivel te siga transmitiendo tal tranquilidad a pesar de estar en lo que es lo más alto del nivel de la Iglesia Católica, ¿no? Y que además reciba abiertamente en su despacho, ¿no? A una delegación de luteranos, ¿no? Luteranos y luteranas, con todo el respeto y todo el carisma que le caracteriza. Que también yo creo que es también un desafío para ambas partes, ¿no? ¿Cómo evaluás eso? Creo que ese título del conflicto a la comunión es extraordinario, porque habla un poco de ambas partes, ¿no? Y recordar todo lo que es la dieta de Worms, que es el inicio de cuando se separa, ¿no? Todo el ambiente, ¿no? Es un trabajo muy fuerte de ambos lados y obviamente solo funciona porque ambas partes quieren hacerlo y ven la importancia de hacerlo. Porque si uno lo piensa, en nuestros contextos en Latinoamérica, los contextos son fuertemente católicos, ¿no? Pero aún así trabajamos juntos y hacemos muchas actividades juntos y eso es porque el esfuerzo viene de ambos lados y porque ambos nos damos cuenta que en definitiva lo que nos une es la hermandad de nuestra fe en Jesucristo, porque somos cristianos y cristianas en definitiva a pesar de todos los conflictos previos y trabajamos para generar comunión de ahora en más o desde hace unos años, ¿no? Hasta acá. Y bueno, es así como lo señalas, Carla. Así que bueno, creo que el llamado es a seguir dialogando, ¿no? El llamado es a seguir en ese camino desde el conflicto hacia los diferentes espacios de comunión, lo cual no que significa, porque ahí muchas veces hay confusión, que ahora nos vamos a unir con los católicos, no se trata de eso, sino reconocer que a pesar de que somos diferentes, eso hace a la diversidad y a la comunión. Ojalá que algún día podamos sentarnos a tomar la Santa Cena juntos, ¿no? Después de tantos siglos, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá, y eso también fue parte de los diálogos más privados, ¿no? Sobre esas discusiones teológicas tan profundas, ¿no?
que impide muchas veces la comunión en varios sentidos. Sí, nosotros de contextos minoritariamente protestantes sabemos muy bien cómo se siente eso, ¿no? Porque nuestros países son fuertemente católicos y nosotros somos los menos, ¿no? Entonces, muchas veces todas esas cosas es como que nos dejan un poco de lado y hay mucha esperanza de parte de todos los que son del Pontificio Consejo para la promoción de los cristianos de poder llegar a un acuerdo y poder compartir la comunión. Y de hecho, el cardenal Koch tiene muchas esperanzas de poder participar de la Asamblea de la Federación Luterana Mundial en Krakow en el Polonia. 2023. Y sí, en Polonia, y incluso después del evento con el Papa, el cardenal Koch fue a predicar a una iglesia luterana italiana ahí en Roma, y participó de toda la liturgia y él fue el encargado de predicar, y eso también fue un espacio muy emotivo porque él se dio a ir a ese espacio a trabajar y a predicar y a compartir la vida de la comunidad, lo cual es un paso bien fuerte para todo el diálogo, lo mismo que cuando Francisco estuvo en Lund, ¿no? Sí, la verdad que ojalá que lo podamos vivir pronto, ¿no? Ojalá que seamos testigos de ese acontecimiento. Yo creo que sí, yo creo que no debería tardarse tanto, digamos. Es un llamado que creo que Dios nos hace tanto a protestantes, luteranos, luteranas, evangélicos, como también a católicos, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Carla, por habernos representado, por haber estado ahí, por haberle regalado ese momento de chispa también a Francisco. Te deseamos que sigas adelante con tu doctorado allí en Alemania y bueno, y que pronto podamos volver a tenerte por aquí, por la región. Así que bueno, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande con invierno ahora por acá. Sé que ustedes están en verano, pero bueno, también es parte del día a día. Así que te agradecemos mucho, Carla. Muchas gracias, Eugenio. Fue un honor representar a la región y también a la IERP. Como ustedes vieron, me aseguré de poner mi pin de la IERP en mi blazer para que se den cuenta de cuál es mi iglesia. Y también para mí fue un honor poder representar lo que significan las mujeres ordenadas en un ambiente en donde todavía no hay ordenación para mujeres, ¿no? Así que ha sido un gusto y espero que pronto podamos vernos ahí por algún rincón de la IERP y podamos compartir unos mates y quizás unas chipas, ¿por qué no? Y conversar un poco de todo, de la vida. Muchísimas gracias, Carla, y bueno, muchos éxitos y bueno, volver a agradecerte por tu testimonio allí en la delegación. Y bueno, adelante con todo. Gracias, Carla. Muchas gracias.